día de hoy el proyecto Documentos Testimoniales IFE se encuentra en la provincia de Esmeraldas, barrio Lindo Alto, para realizar la entrevista pastoral a nuestro amado pastor y misionero Cecilio Caicedo. ¿Qué le parece, pastor, si empezamos con una breve presentación de parte suya? Amén, hermana. Doy mi saludo a mi iglesia en general, dando gracias a Dios por este momento maravilloso, por estos siervos amados y bendecidos por nuestro Dios. Y aquí estamos, pues, mi nombre es Cecilio Artemio Caicedo González. Yo nací en la zona norte de la provincia de Esmeraldas, una parroquia llamada Concepción. Mi papá fue Cecilio Caicedo y mi mamá Guillermina González. Ellos fueron personas muy ordenadas, temerosos de Dios, pero en una religión con la que el mundo nace, y nos inculcaron esos valores, por decirlo así, que me sirvieron mucho, el orden, los consejos de ellos. Y entonces, pues, mi mamá murió y quedamos luchando, y de ahí salí de la zona norte aquí a la provincia capital de Esmeraldas, y aquí tuve un tiempo, trabajé 4 años y luego me fui a Guayaquil. Llegué a Guayaquil, trabajé un tiempo y allí comencé un primer compromiso que tuve, mi primera niña que vive en Guayaquil, y luego pasé a Manta, a trabajar en Manta. Trabajé 5 años, conocí a mi segunda esposa y tenía 2 niños cuando otra vez volví a Guayaquil. Volví otra vez a Guayaquil y en Guayaquil llegué a tener 2 niños más. Entonces, esa es mi vida breve, porque conversaba con un hermano que cómo había sido mi vida familiar y que era bastante apartado del mundo, ¿no? Y entonces, pues, los consejos de mis padres me sirvieron mucho, porque no me descarrié y siempre anhelé algo bueno, y eso algo bueno lo encontré al fin. Pastor, descríbanos brevemente cómo fue su conversión. Ya, mi conversión fue que cuando yo estuve en Guayaquil, tuve una amiga un poco mayor que mí. Ella me estimaba mucho, nos estimábamos, y yo fui a Manta, y estando ese tiempo que volví a Guayaquil, yo llegué y comencé a trabajar en una discoteca de portero, que era la discoteca del Jardín, una de las más famosas de Guayaquil. Entonces, saliendo un día, me encontré frente a frente con ella, y qué gozo, nos saludamos, y ella me comenta: me he entregado al Evangelio, lo invito a mi iglesia. Dice yo, bueno, dice, vaya el domingo, porque yo conocía donde ella vivía, para que nos vamos. Y llegó el domingo y no fui, porque para mí fue, como había nacido con esa religión que trae en el alma, en los huesos, realmente esa religión que no conduce a ninguna parte, era muy aferrado. Y comencé a pensar, yo dije, evangelio, ¿cómo puedo hacer? Y no fui. Y al otro día salí, y justamente nos encontramos en el mismo lugar. No sé el otro día, sino a la otra semana, que era cada domingo que nos encontrábamos. Y me dice ella, ¿por qué no fue? Lo estaba esperando. Ah, bueno, dice, sí voy a ir. Y vino el otro domingo y no fui. Y la tercera vez salí y nos encontramos en el mismo lugar. Y ella me hace la misma pregunta, o la misma invitación. ¿Por qué no fue? Vaya nomás, dice, sin ningún compromiso. Si le gusta, usted sigue. Y si no, no ha pasado nada. Entonces me puse a pensar, dije yo, ya me ha dicho 3 veces, ya no la voy a defraudar. Y el domingo fui a la casa de ella, nos fuimos a la iglesia Filadelfia. Por primera vez pisaba una iglesia evangélica, y entonces ella me dio una Biblia que era una reliquia de su padre, que me la entregó a mí. Entramos y mi primer maestro fue el pastor Abelardo Chauca. Y entonces allí, cuando
nos dio la lectura, el estudio, yo sentí que algo como que me entró. Y al terminar dije yo, esto era lo que yo buscaba. Y allí comencé a seguir como un mes. Y luego mi hermana me dice, ¿por qué no se entrega? Yo pensaba que me había entregado. Y dije yo, ¿y qué tengo que hacer para entregarme? Dice, dígale al pastor que se quiere entregar. Y le dije al pastor, y el pastor, póngase de rodillas. Y ahí hicimos prácticamente la ceremonia y ahí recibí a Cristo por primera vez. Pastor, ¿a qué edad se bautizó y cómo fue su experiencia del bautismo? Yo me bauticé a los 39 años. Mi pastor que me bautizó fue el pastor Winton. Y realmente mi experiencia fue similar a la del primer contacto con Cristo. Porque al bautizarme yo sentí como que algo me rodaba de la coronilla hacia abajo. Y fue un gozo maravilloso para mí. Entonces esa fue mi primera experiencia realmente en relación al Espíritu Santo. ¿Cómo comenzó su trabajo en la IFE? Bueno, yo comencé porque cuando yo llegué a la iglesia, no sé si venía de aquí, llegué a que era una iglesia de una juventud numerosa. Y yo me propuse, dije yo, si yo me voy a calentar bancas, voy a ser ministrado por los jóvenes. Yo voy a ponerme las pilas, en otras palabras, a aprender para yo también ministrar y no ser solamente ministrado. Entonces ahí yo comencé, había en la iglesia un culto de oración, alabanza y testimonio. Y como yo era siempre nervioso, yo era una lucha hasta que yo tengo que romper esto. Y cada semana que había el culto, yo me pasaba temblando ahí, pero daba testimonio. El Señor me daba tantas cosas para dar testimonios maravillosos. Y de ahí me afirmé hasta que a poco tiempo, cuando menos lo pensé, el pastor Winton me llamó con el pastor Alberto para que fuera a trabajar como ayudante del hermano Renato Hidrobo en la obra que teníamos en Pío Montúfar, entre General Gómez y Portete. Allí comencé mi primera experiencia ministrando en la obra y para mí fue maravilloso. Y allí comenzó mi trabajo como ministrante en la primera, en mi primera obra en la iglesia de Filadelfia. Amén. ¿Y cómo llegó a ser pastor siguiendo el escalafón ministerial de nuestra iglesia? Realmente yo adjudico que alguien decía que los ministerios de la iglesia los da es Dios. Y como teniendo un pastor muy espiritual, con mucho discernimiento, cuando yo vine aquí a Esmeraldas, yo no sé si esa parte estuvo atrás, cuando yo salí de misionero, o sea, no, todavía no era. Sí, ya había salido la misión. Entonces hubo una reunión en Santo Domingo y nos llamaron a la iglesia. Y en Santo Domingo, en esa reunión, en ese culto, el pastor Winton decidió darme el pastorado. Ahí recibí yo el pastorado. ¿Cuándo fue que le dieron el pase de misionero a Esmeraldas? Ya, el paso de misionero a Esmeraldas, cuando me lo dieron cuando yo estaba ministrando la obra en Pío Montúfar. Yo ahí tenía por lo menos como unos 39 años. Yo, para decir, era muy joven todavía en la iglesia. Pero el Espíritu realmente hizo que tuviera o fuera digno de tomarme en cuenta para venir. Una de las cosas, ¿por qué? Porque desde que yo nací era mi misión. Y yo tenía un tío que era síndico, que dicen así.
de la iglesia católica en mi pueblo. Y él rezaba y hacía todas esas cosas, yo era admirador de él. Y yo pensaba crecer y ser como él. Y dije, salir, conseguir muchos libros, aprender, y vengo acá a formarme 7 iglesias. Y cuando estuve en la iglesia de Filadelfia, le compartí eso al pastor Alberto. Y el pastor Alberto comparte con el pastor Winton, y sin yo pensarlo, saber que esa era la visión de la iglesia. Expansión, las misiones. Entonces de ahí nació la idea de que a mí me prepararan para que viniera a trabajar aquí a Esmeraldas. Entonces de ahí fue que me prepararon ya y me vine a trabajar con la misión aquí en Esmeraldas. ¿Qué recuerdos edificativos tiene como miembro de la IFE? Bueno, lo que conversaba con mi hermano, lo que a mí más me impactó de la iglesia fue el amor. El amor, la espiritualidad y entonces la palabra de Dios. La Biblia para mí fue algo tan maravilloso que comencé a leer la Biblia con una intensidad donde fui descubriendo muchas cosas que siempre lo comunico y lo digo, un versículo que se me grabó en el alma, Efesios 5:1, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, la palabra de Dios, el amor, la espiritualidad, prácticamente eso fue mi mayor ilusión, motivos para yo aferrarme y decir, esta es mi iglesia y de aquí nunca más saldré. Esto le cuento a lo que yo era, como todavía no estaba yo encajado, entonces yo me reservaba y estaba observando cómo se removía la iglesia, prácticamente a quién yo podía juntarme para hacer amistad. Así yo, para ser amigo tenía que calificar a las personas. Entonces una vez en el kilómetro 10,5, el pastor Winton hizo una reunión y una parrillada y comenzaron ahí los hermanos y todo. Entonces cuando ya comenzaron a terminar, el pastor Winton, el pastor Emilio, el pastor Alberto estaban acá conversando, ahí habían unas llantas hacia allá y yo me fui y allá me retiré y me senté y allá era todo ojo para ver todo el ambiente. Entonces cuando me dio el pastor Medardo, le dijo a los hermanos, le hizo señas y me llamaron. Y para mí se me pareció extraño, dije, ¿por qué me llaman? Dije yo, ¿por qué me llaman? ¿Por qué no me dejan acá solo? ¿Será que uno aquí no puede estar solo? Así como entre mí, hasta que ya me fui, y ahora ya fuimos a los congresos, y ya fui aprendiendo de que la iglesia es de estar en comunión. La iglesia no está de 3 grupitos acá, que eso luchó mucho el pastor Winton, 3 grupitos allá, uno solito allá, sino todos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Entonces de ahí, toda la palabra, las oraciones, en un momento que se hacía grupos y se oraba en grupos, y una vez orando vino el Espíritu Santo y nos tocó, y entonces qué maravilloso para mí. Pero lo maravilloso de Dios, hermana, fue un congreso en Monteverde, y hubo escasez de alimentos, no se llevó lo suficiente, eran bastantes personas, y comenzaron la comida. Y llegó esa tarde pues a comenzar a repartir y en un plato, un poquito así, yo me fui con mi hija que tengo en Guayaquil y ahí comenzamos, me senté y le dije, mi hija, cómetelo nomás tú, ¿por qué? Cómetelo nomás tú. La idea de salir y comprar pan y cola y comer afuera. Mi hija me dijo, no papi, aquí comemos los dos. Comimos, salí afuera con la idea de comprar pan y cola. Hermana, salí. ¿Usted cree que me dio ningún apetito de pan y cola? Sentía mi estómago era lleno completo y no compré una cola ni un pan. Entonces, esas cosas realmente muy bello en los congresos y eso le ayudan tanto a uno a conocer más a los hermanos y acercarse más a Dios. Ya siendo pastor, ¿qué recuerdos más importantes tiene como pastor? Como ya experiencia ya siendo pastor en la iglesia. Bueno, como pastor,
la experiencia, amada hermana, el Espíritu. Amados hermanos, Iglesia Filadelfia, el Espíritu Santo. ¿Por qué? El Espíritu Santo me ha revelado, y ahora en último tiempo tengo mucho más comunión con el Espíritu Santo. Y he visto que el escalafón de Dios está así. 3, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, último lugar, está la letra, el conocimiento. Y a eso yo me baso. Que aunque yo fuera sabido toda la Biblia y fuera venido aquí con el conocimiento, sin el Espíritu Santo había fracasado. Porque al llegar aquí a Esmeralda, la lucha fue tremenda. Cuando iba viajando, esa noche que venía aquí con mi familia, Satanás me había puesto una trampa tremenda. Y orando en el Espíritu Santo, prácticamente me repuse. Amenaza de muerte de un delincuente, porque había robado una vaca y la habían compartido en la casa donde yo iba a hospedarme con mi familia. Y llegué y me encuentro con ese espectáculo y pregunta y nadie me veían con una cara, esa gente yo no sabía. Dije, no, pues aquí si nadie sabe yo voy a poner la denuncia. Me metí a un yucalcito y me puse a orar, a pedir dirección de Dios. Y entonces puse la denuncia, vinieron y encontraron ahí al cabecilla, la cogieron la mamá, la llevaron presa porque él no estaba. Cuando llegó tuvo que presentarse y con la mamá me mandó el mensaje, la razón, que apenas salía venía a pegarle 3 tiros al que había puesto la denuncia. Para mi esposa tremendo. Unas primas mías subieron que año que bájese de acá. Dije yo, no se preocupen, porque el Señor me ha traído aquí, no es para morir hermano delincuente. Y así sea un ángel que baje del cielo, le dije. Y viene a decir que el Señor me trajo para morir hermano delincuente, no le creo porque ese no es ángel de Dios. Y entonces esa ha sido mi fortaleza. Con muchas pruebas, Satanás me ha buscado por todo lado, pero siempre para mí el Espíritu Santo. Yo anhelo ser lleno del Espíritu Santo, aunque tenga poco conocimiento académico, pero el Espíritu Santo es el que me revela todo. Entonces con el Espíritu Santo he vencido y estoy con grandes proyecciones espirituales para seguir adelante. Porque quiero ver mi iglesia, mi ministerio. Yo quiero y clamo a Dios día y noche por lo que he visto en visión que me ha mostrado, que nuestra iglesia Filadelfia sea una iglesia que marque la diferencia. Una iglesia luminosa, no de la academia, sino del Espíritu. Una iglesia 100% espiritual, similar a la iglesia primitiva. A ese punto que yo corro. A la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no corrió bajo la academia, sino sobre el Espíritu Santo. Esa fue la victoria. Que nosotros, la idea sea el Espíritu Santo el que tome el control y haga todo en nosotros. ¿Cómo vive con su familia en la IFE? Una lucha tremenda, amada hermana. A los tiempos que estamos, una lucha tremenda. Mis hijos fueron pequeños, nacieron, yo los llevé a la iglesia y todo. Y bueno, hasta por que se dan las cosas, por las necesidades, ya prácticamente en los trabajos, el uno tuvo que correr a Quito, el otro prácticamente se metió a la policía, lo mandaron al oriente. Y bueno, con los que estamos aquí, el último, como ya lo conoce la iglesia Abel, ese se mantiene íntegro y es el que está escalando. Entonces, ahí estoy luchando con mi familia, dándole ejemplo a mi familia, luchando prácticamente para que ellos no puedan, si es posible, perecer, ir a mendigar, sino vivir dignamente como siervo de Dios. Ejemplo les he dado y luchando estoy, porque lo que pido a Dios en sueño es que yo quiero, antes que yo parta, dejar a mis hijos encargados de la iglesia, que ellos sean los sucesores y que no solamente ellos, sino todas mis generaciones, yo clamo a Dios, que todas mis generaciones después de Dios un día los vea al cielo llegando uno por uno y que no se pierda ni uno de ellos. Gracias a Dios por mi esposa, porque ahorita que yo no puedo estar viniendo, ella me está cubriendo prácticamente los martes y los viernes que hacemos los cultos. Entonces gracias a Dios tenemos paz, porque en ese caso también lo supe guiar a mis hijos
son muy educados, obedientes y no se han descarriado, solamente uno tengo. Yo estoy luchando por uno, que lo ha atrapado el alcohol y está luchando con eso. ¿Cuántos hijos tiene, pastor? Mis hijos total son 7. La primera que tengo aquí y los que tengo aquí con mi esposa son 6. ¿Su esposa cómo se llama? ¿Cómo la conoció? Mi esposa se llama Eufemia Valentina y lleva el mismo nombre, o sea, el mismo apellido mío, Caicedo. Yo la conocí en Guayaquil cuando realmente, antes de llegar a la iglesia. Entonces mi hermano estaba una vez en una ciudadela y yo llegué allá y ella también llegó ahí y ya me la presentaron y me agradó y bueno, tuvimos una relación y ya nos unimos y gracias a Dios aquí en este lugar, cuando teníamos la iglesia, recién comencé aquí, en este lugar nos casamos, nos casó el pastor Medar. Pastor, un mensaje para su familia. Así que sigan, amada hermana. Quizás puedo decir a mí, me parece un poquito duro, pero el ejemplo, mis hijos tienen que ver el ejemplo que yo les he dado, pero sobre todo a mi familia. Miren a Cristo. Mirar a Cristo y seguir los pasos de Cristo. Yo como hombre fallo, pero Cristo no va a fallar. Mira, que sigan a Cristo hasta el fin de sus vidas. Actualmente, ¿qué significa para usted ser parte de la iglesia? Todo, mi hermana, todo. Porque para mí, la iglesia Filadelfia es mi vida. Es mi vida. Arrancarme, que me expulsen, que me boten de la iglesia Filadelfia, sería como sacarme los ojos. Decisiones mías por ningún lado aparecen. Nunca. Bueno, una vez sí, cuando recién llegué, prácticamente dificultades. Fue difícil. Entonces, programas de la iglesia y llamar. Y en la situación que yo estaba, entonces dije, no sigo más. Yo voy y renuncio, no sigo. Y cuando iba por el carro pensando, dije yo, yo no sigo con la iglesia de Filadelfia, tengo que ir a otra iglesia. Y para mí no será igual. Sí, que cuando llegaba a Guayaquil, el amor de mis hermanos y todo, todo se pasaba. 2 veces tuve esa intención y todo así. Ahora ya no aparecen nunca esas intenciones. Ya mi vida es morir con mi iglesia y parto y esperar allá a los que van llegando. ¿Qué proyectos tiene para su crecimiento pastoral en la INFE? Bueno, gracias a Dios, pues ahorita, como tenemos el Instituto Teológico y ya no estudio, entonces me gozo con Abel, mi hijo, y Esther también, pues que ellos están estudiando, y dar el ejemplo, aconsejarlos, amados hermanos, de que solamente miren a Cristo. Que ese versículo, que lo llevo en mi alma, siempre se lo recalco, sean imitadores de Dios como hijos amados. Mirar a Cristo, hacer todo, andar como anduvo Cristo, obrar como obró Cristo, vivir, pensar como pensó Cristo. Y eso nos lleva a ir siempre adelante, adelante. O sea, para mí lo que más anhelo en ellos es no dejar de rodar, no dejar de trabajar, siempre seguir, no estancar el Evangelio, sino siempre pregonar el Evangelio. Trabajando, como dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, porque la vida de los primeros cristianos era unidos, y cuando los azotaron y todos los días no cesaban de predicar a Jesucristo, del templo por las casas, todos los días. Ese es el ejemplo, y eso es lo que yo quiero inculcarles a ellos, porque gracias a Dios, si el Señor nos ha bendecido por la obra, ha sido por eso, porque siempre estuve rotando, trabajando
en las casas, así, en las lomas, por todo. Yo no me enfrasqué allá, a los parquecitos a donde están, sino afuera, a las lomas, porque allá es que hay que hacer la obra. Entonces así, mi amada hermana, pues, los planes materiales, pues, por decirlo así, querer terminar nuestra iglesia que tenemos allí, ordenar mi iglesia, porque por falta de personal está desordenada en los ministerios bueno, los departamentos. Y entonces eso estoy orando y orando y orando, porque quiero que mi iglesia, nuestro ministerio sea ordenado y que el Espíritu Santo esté impulsando, ministrando, tomando el control de todo, Dios con su Espíritu Santo, que ninguna mano, dedo satánico pueda destruir nuestra iglesia ni hacernos volver atrás. Pastor, ¿qué recuerdos tiene de los amados pastores que ya partieron a la patria celestial? Pastor Marcos y la pastora Luisa, ¿qué recuerda de ellos? Bueno, que yo con la doctora Luisa tuve poca comunión, porque yo salí pronto, pero una hermana, y a lo que vi los testimonios, fue una hermana maravillosa, un ejemplo para la palabra de Dios. Entonces yo la recuerdo como una hermana amada y gozándome porque ya está ella en la presencia de Dios. El pastor Marco, pues con él tuve mucha comunión, que él venía aquí a visitarnos, y entonces un hermano maravilloso realmente, y lo recuerdo como un gran amigo, y también pues gozándome por su presencia. El pastor Juan Villamar, pues también un gran amigo, un pastor prácticamente que les tuvo humildad para ministrar el máximo galardón, pues, digamos así, que recibió, y su familia, pues mi hermana Margot, toda su familia maravilloso. Y entonces lo recuerdo con mucha ternura al pastor Juan Villamar. ¿Y cuánto más han pasado, pues, no? Ahora, ya casi para finalizar, ¿qué mensaje quisiera dejarle a los hermanos aquí en la IFE Esmeraldas y a la IFE en general? Bueno, otra vez este mensaje. Miren a Cristo. Seamos imitadores de Dios. El que prácticamente quiere ser grande, quiere prosperar, quiere seguir, quiere permanecer, mire a Cristo. Haga todas las cosas como las hizo Cristo. No trastoquemos nada de lo que fue el modelo que Cristo dejó. Yo tengo una lista donde he hecho, porque he escrito muchos versículos que estoy repartiendo así, y metiendo la mano me salió ese versículo a mí sin quererlo: sé imitadores de Dios como hijo amado. Y comencé a ver la persona de Cristo, y tengo escrito más de 20 acciones, hechos del Señor Jesús. Si nosotros prácticamente, si la iglesia mira solamente a Cristo, y aunque vea que el que allá hace las cosas y salta y toca las nubes y hace, prácticamente mire que sea de Cristo. Si no es de Cristo, no sigamos ninguna línea sino la que Cristo nos trazó. Y la iglesia no está equivocada en esto. El amor, en el amor, eso está en nuestra iglesia, Filadelfia. Entonces, amados hermanos, que todos no nos dejemos llevar mucho por la influencia de la letra. Busquemos al Espíritu Santo. Y quiero añadir con esto, que el Espíritu Santo lo tenemos. Sí lo tenemos. Podemos decir, bueno, no hay mayor problema si lo tenemos, el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la medida? Eso es que hay que buscar la medida. ¿A qué nivel tenemos que estar nosotros con el Espíritu Santo? Porque si en mí hay fracaso, es porque me falta espiritualidad. Si en mi iglesia hay fracaso, es porque me falta más acción del Espíritu. Entonces, ¿cuál es la medida? Nos dice una palabra de Dios en el Apocalipsis 3:15 y 16, creo que nada de tibieza.
No frío, no tibio, sino caliente. Y ese nivel espiritual no es que lo tengo ya porque yo oro, porque he ayunado y porque, hermana, ¿quién puede decir que ha alcanzado ya el nivel espiritual, amados hermanos? Hay que seguir buscándolo, porque ese nivel espiritual no es fácil alcanzarlo. Eso necesita entrega, lucha, lágrimas. El espíritu. Yo lo que le digo a mi iglesia es el espíritu sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Tenemos mucho que hablar de la letra y de todo, y de la edificación, pero del espíritu hablamos poco. Y también tengo otra plana del Espíritu Santo, que añade más de 20 acciones del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? En esta cita nomás, lo que nos dice en Hechos, capítulo 2, versículo 10 en adelante. Pero Dios nos lo reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. No es el conocimiento, es el Espíritu. Iglesia mía, amados hermanos, clamemos rodillas y oremos a Dios que nos dé la capacidad espiritual que tuvo la iglesia primitiva. Yo admiro la iglesia primitiva. Amén. Que estoy contento, satisfecho desde que me dio la noticia. Venían los hermanos a esta entrevista, yo lo sentí dentro de mi corazón. Porque hablar de mi iglesia es hablar de mi vida, hablar de mi alma. Y pues, a los hermanos que los recuerdo. Pastor Winton, pues que yo estoy siempre orando por él. Yo admiro realmente pues su espíritu. Él no fracasó. El pastor Winton no fracasó en la iglesia, porque somos parte, las misiones somos parte de su trabajo. Y eso sí me preocupa y puedo decir me avergüenza, porque así como él prosperó, debo yo prosperar también, y no lo he logrado. Entonces, que luchemos, que trabajemos. Bendiciones, adelante. Amados hermanos, los amo mucho. En las noches me he puesto orando por mi iglesia, por todos, por Israel. Esta recomendación, amados hermanos, no seamos indiferentes con Israel. Solamente tengo recuerdo, a ver, en Romanos, capítulo 11, no sé, lea Romanos el capítulo 11. Usted ve la recomendación que hace el apóstol Pablo por el Espíritu a nosotros, la iglesia, que nosotros somos injertos en Israel. Sintamos por Israel lo que sentimos por nuestra iglesia Filadelfia. Sea lo que pase, Dios oye la oración. Y lo que clamamos nosotros por Israel, Dios escucha y añade a su pueblo nuestras oraciones. Y quien ora por Israel, téngalo por seguro que va a recibir también bendición de Dios. Para finalizar, pastor, un versículo que haya marcado su vida, un versículo que quiera compartir con los hermanos. Ya, este versículo, Efesios 5:1. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Y este otro versículo también que encaja ahí, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Ese versículo. Un saludo para toda la iglesia y acá Esmeralda. La verdad es que muy contento de tener aquí a mis hermanos y que nos den esta oportunidad de poder expresarnos. Y les mando un fuerte abrazo. Les mando un beso a la distancia y que Dios me los cuida y me los proteja grandemente.
Y pues la verdad para mí es un honor, es un privilegio tener un padre como el que Dios me ha dado, un padre que siempre me ha inculcado buenos valores y la verdad que la herencia que me está dejando es la mejor porque es una herencia tanto para este mundo y para el que viene. Entonces ha sido una persona que en realidad yo la admiro mucho, un pastor, es mi pastor favorito, vale recalcarlo, por todas las enseñanzas que nos ha dado, por el gran testimonio de vida que él lleva y la verdad que eso es algo que me ha dejado muy marcado y yo aspiro que Dios me dote de esa misma sabiduría y de esa misma fuerza para poder seguir sus pasos. Y la verdad que yo me siento muy maravilloso, me siento muy gozoso de pertenecer a la iglesia, de ser un cristiano, porque la verdad no todos cuentan con este mismo privilegio. Y la verdad que yo quiero y anhelo pues cumplir mi meta y cumplir todo este reto de la mejor manera. Como mi papá lo ha hecho, la verdad lo ha hecho de una manera excelente y yo espero seguir sus pasos. Entonces yo me siento muy contento, me siento muy agradecido. Tal vez no siempre hay la oportunidad de decirle al papá lo mucho que uno los ama, pues, y quiero aprovechar este momento y decirle pues, que yo lo amo mucho, lo admiro mucho su inteligencia, admiro mucho su devoción ante Dios, admiro mucho su fidelidad y pues admiro mucho su perseverancia. Y pues gracias por ese ejemplo que nos ha dado papá, gracias por esos valores que nos ha inculcado y pues me siento muy contento de que estés aquí a mi lado, me siento muy contento de todas tus enseñanzas, todos tus regaños, toda tu disciplina, que todo es por el bien de nosotros, ¿no? Entonces yo aspiro no decepcionarte, aspiro que también te sientas orgulloso de mí y pues yo anhelo hacer y cumplir mi trabajo de la mejor manera. Y pues siempre pidiéndole a Dios que me dote de esa sabiduría, que me dote de esa inteligencia, pues para hacer las cosas dignas y agradables delante de Él y cumplir mi propósito. Gracias, amigo, por esas palabras. Pero no creas que yo también te admiro, porque yo te veo en el caso de Noé. Noé, en medio de una generación perversa y corrupta, se mantuvo limpio y puro. Y fue para tener el éxito y ser la semilla para poblar la tierra. Y yo aquí te veo prácticamente en medio de tanta corrupción, aún de tus hermanos mismos, que prácticamente no son igual que tú. Tú no has seguido los pasos de ellos y yo día y noche lloro por ti, como digo los hermanos. Tenemos que orar mucho por ti porque hay un maligno, un adversario que anda queriendo destruir lo bueno y en la posición que estás escalando prácticamente el maligno está allí y tenemos que orar mucho. Ora mucho, no me mires tanto a mí, sino a Cristo, porque yo como hombre puedo fallar, Cristo no falla. Entonces yo te he entregado a Cristo, te entrego a Cristo. Si tú miras a Cristo, imitas a Cristo, Satanás con todo su ejército nunca te podrá derrotar ni arrebatar lo que estás recibiendo. Entonces adelante, pues mi hijo, gracias a Dios que la novia que tienes también es cristiana. Y que todo sea felicidad. Si tengan hijos, sean así, seguir la misma línea. Un hogar para Cristo. Un hogar para Cristo. Ese hogar nuestro, que estamos con nuestra familia, es santo, es sagrado. Porque el Espíritu no se queda en la iglesia, el Espíritu está en nosotros, el Espíritu está en el hogar. Entonces el hogar tiene que ser igual, visto, respetado como la iglesia. Entonces, gracias por ese espíritu, gracias por esa integridad que has tenido hasta hoy
que sigas siempre y nunca la dejes.